aquí en Entre Hadas. Tu dosis perfecta De Magia Club. ¡Ay! No hemos chocado nuestras varitas. Claro que sí. Y bueno, ahora sí regresamos en este capítulo de Horrorizadas. Y ya como que ya pasamos por la niñez, por la juventud y actual. Fue como entre... Bueno, seguimos siendo jóvenes. Joven. No sé tú, pero yo sí soy joven. Absorbo su energía. Pero bueno, ahora ahorita, como que consideramos que el apartado de pesadillas, sueños, sí. tenía que tener un capítulo y vamos a estar hablando sobre eso. Pero pues bueno, ya en un capítulo Harry empezó, luego yo empecé en el otro y ahora pues ustedes van a ser los protagonistas. Y pues vamos a empezar con nuestra calaverita llena de historias, así que adelante, Harry. ¿Cuál va a ser nuestra primera historia? A ver. Está larga, ¿eh? Sí. Está larga. ¿Quién compartió eso? No sé. A ver, sueño. Soy bruja del sueño y siempre me pasan cosas súper raras mientras duermo. Hace poco más de medio año en un sueño me encontré con una amiga. Ella vive en Alemania. Y en el sueño estábamos hablando en su pueblo y visitábamos a una bruja. La descripción era una mujer de mediana edad con cabello oscuro y ondulado, que cuando me mira me dijo esta frase: ¿cómo es arriba, es abajo? Y me habló de un poder especial. Bueno, el sueño incluía más detalles que me dieron un poco de incertidumbre, pero pues ya desperté. En el transcurso de los días me contacto con mi amix para chismear y le cuento de mi sueño. Ella se sorprendió muchísimo y me pidió literal que yo le describiera a la mujer de mi sueño. Y acto seguido me envía la foto de la bruja con la que ella va regularmente ahí en Alemania. Y literalmente era toda la descripción de la mujer que me había dado en mis sueños. Yo sin saber nada, la situación nos dejó frías. Aún me encantaría saber por qué me dijo esa frase en los sueños, pero supongo que es algo que se me revelará en otra chocoaventura del sueño. Uy, está súper interesante esta, sí, ¿no? Sí, empezamos fuerte. Y le dijo, como es arriba, es abajo. Exacto. Sí, solamente voy a comentar, esa persona que lo escribió es de acá de Yucatán. Es de yo no puedo decir es de Jalacho. No sé de dónde sea, la verdad, perdón, no me acuerdo. Pero es de acá. Yo también creo que aquí las personas son muy sensibles. Pero está bien interesante, ¿no? Como también a través de los sueños, o sea, y también como esta frase, ¿no? Como esta arriba. Es que supuestamente, bueno, no me crees. Sí. Pero dicen que el verdadero infierno es acá. Ok. Pero también, o sea, que no hay un infierno como tal, sino que nosotros este plano terrenal es el infierno, ¿no? Porque venimos a aprender y acá mismo pagamos cosas y pagamos muchas cosas. Pero también he sabido que dicen que el cielo o el paraíso, como tú le quieras llamar, este siguiente plano, es una misma versión de lo que está acá abajo, pero se siente diferente. O sea, con más luz, con más colores, con más sensaciones, con esta paz. Pero pues te mentiría porque yo nunca ni he visto arriba ni he visto abajo, solo he visto acá. ¿Cómo no? ¿Nunca? Pero yo también he escuchado eso como de que aquí como que se vive todo y realmente pues ya como que otro plano es diferente, pero también he escuchado que se parece aquí, pero como que sin tanto drama, que justamente hace ratito estábamos platicando, que le estaba platicando a Harry que estoy viendo una serie de Netflix. Buenísima, véanla. Está interesante como de... Que nos patrocine Netflix, ya lo dijimos muchas veces. Terror, todos sueños, y justamente como que plantean esta idea de cielo
que se parece aquí abajo, nada más que como sin sufrimiento, o sea, sin la parte como de sufrir tanto, pero como que sí, cada quien se le asigna un rol, el esposo de la protagonista pues es como el que recolecta las cartas, que quieren que les llegue como a seres amados, está interesante, pero ahí sí manejan como la idea de cielo e infierno, y además que estando en el cielo, como que también justamente como basándose en estos pecados capitales de la envidia y todo eso, como que si chismeas como con envidia y todo, pues se te van sumando como ubitas y que te mandan al infierno, ¿no? Y que tienes que conocer el infierno para reconocer que vas al cielo. Pero sí, son muchas ideas, ¿no? Sí. Fíjate que yo en lo personal, yo no creo que haya un infierno como tal. Okay. Yo siento que, te digo, todo lo que hacemos acá, se nos paga acá. Pero más sin embargo, yo, por lo que he platicado con mi mamá, que también tienen como mucha sensibilidad, ella sí ha dicho que ha visto parte del infierno y así. Que a lo mejor un día podemos invitarla. Sí. Pero yo siento que esa parte, porque siento que sí debe haber un lado oscuro donde esté como los demonios y todo esto, y ciertas personas que no necesitan, o sea, que no son de este plano, ¿no? Ni pertenecen a este ni el de allá, tienen que tener como un lugar especial, que cuando mataron muchas personas, por Y o X motivo, siento que sí debe haber un lugar especial para esas personas, pero ¿quién sabe? No sé. Sí. O porque, o sea, también esta idea de que no es que vayas o al cielo o al infierno, sino que reencarnas, y entonces como que cuál es tu vida aquí. Sí, o sea, yo sí creo muchísimo en eso de las reencarnaciones. Yo siento que sí pasa. Sí. Demasiado. Pues, lo que dice tu mamá, nosotras en algún momento. Sí. Que dijo tu mamá que yo era su hija directamente. Yo la quiero adoptar. Bueno, yo puedo. ¿Me adoptó? Sí. O pasa, o sea, estaba yo leyendo como súper rápido esto, que dicen que cuando mueres, o bueno, lo que tú tienes miedo en esta vida es la forma en que moriste en la vida pasada. Por ejemplo, a mí me da terror las alturas. Me da un terror muchísimo estar como en las alturas y yo caerme, ¿no? Y morir ahí. Entonces yo siento que a lo mejor yo morí cayendo de algún lado. Pero yo hubo un tiempo que, la neta, me gusta mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial y bla, bla, bla. Uh-huh. Y como escuchando como documentales y bla, bla, sonaba como una alarma muy específica cuando iban a caer misiles y así. Y la escuché esa alarma y, ¿sabes? Me dio como así, como casi me vomito de los nervios y la ansiedad que yo que me dio en ese momento. Y detesto como ese sonido de esa alarma, entonces puede ser que a lo mejor yo viví en esa época. Yo no me acuerdo cómo vi como a una persona, como que veía más como así de en qué vida estabas, que la numerología. Eso me gustaría hacer, como esas regresiones o cosas para ver tus vidas pasadas. Yo tanto la regresión, no sé, pero sí como que hay personas que dependiendo de muchas cosas te dicen como, estás en tu vida. Sí, que si te brillan tus ojitos. Una cosa así, pero sé que en algún momento yo vi a alguien, no me acuerdo muy bien tampoco, pero que ella decía que, ya no me acuerdo en qué vida estaba ahorita, pero que justamente en mi vida pasada, como que había sido como muy, como ella sí decía, es que tú sí, a lo mejor seguramente fuiste esa bruja que en algún momento quemaron, y a lo mejor por eso actualmente eres más como que reservas más las cosas, aunque sí hay algo dentro de ti como que quiere decir muchas más cosas. Entonces como que lo hizo el análisis por ahí, pero no me acuerdo ni siquiera con quién fue o qué hice y todo. Pero bueno, ya nos fuimos a otro lado. No. Otro día vamos a hablar de eso. Sí, estaría padre. Y estaría como interesante traer a alguien, ¿no? Como que conozca de reencarnación. Podríamos hacer un capítulo solo de reencarnaciones, porque ya también tengo como historias de eso. Sí.
Pero bueno, Pero regresando de acá de la bruja y de todo eso. Se relaciona a algo que tú tienes que contar. De los sueños. De los ¿no? sueños y viajar. Así. Porque esto es una conexión. Sí, porque astral. esto siento que es una conexión como súper astral. Sí. Yo en la pandemia, chicos. Yo era súper. O sea, pues estábamos en la pandemia y estábamos ociosos. Y en la pandemia fue el tiempo donde estábamos más tiempo en nuestra casa. No teníamos mucho que hacer. Ajá. Sobrevivir a esa enorme enfermedad horrible. Y ya no. Sí. Entonces yo en la pandemia empecé a hacer como muchas. O sea, me tenía que mantener ocupada de varias cosas. A raíz de que mis papás se separan, yo me alejo como de Dios y de la religión y de cosas, porque yo estaba como muy molesta porque no estaba pasando tantas cosas, ¿no? Entonces como que yo, ¿sabes qué? Me voy a bloquear esta parte. Pero en la pandemia me empezó a pasar como que por más que tú quieras bloquear como estos dones o algo así, No se en puede. algún punto van a regresar. Ujú. Por más que tú estés, o sea, bloqueando, en algún punto Llega. regresan Sí, de nuevo. Sí. Entonces, en la pandemia sucedió que una compañera de universidad la mataron. Entonces, yo empecé a soñar mucho con esta compañera y ya tuve que hacer como unas velas y hacer oraciones para que ya me dejara como que pudiera trascender esta persona, ¿no? Entonces yo empecé a darme como la investigación y encontré el mundo de Los Ángeles, que me encantan y siento que se abrió como un nuevo panorama de mí, como que pude abrir más mi tercer ojo, pero aparte encontré el mundo del shifting o el cambio de realidad o viajes astrales o sueños lúcidos. Entonces me metí muchísimo de lleno sobre todo esto en los viajes astrales, los sueños lúcidos, bla, bla, bla. Que compraba libros, tengo un montón de libros de eso en mi casa. Entonces, pero el chiste de este cambio de realidad o shifting o viajes astrales es que tú hacías como un guión o una carta de lo que tú querías vivir mientras estabas dormida. Entonces tú hacías tu guión y decías, ¿no? De que yo quiero ser famosa, mi cuerpo va a estar así, voy a conocer a tal persona, bla, 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 bla. Pero para poder hacer esto tienes que hacer todo como un procedimiento, ¿no? Okay. Como meditaciones, Sí. visualizaciones, bla, 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 etcétera. Que no le voy a dar más detalles. Pero de hecho borraron muchos videos que explicaban de eso. Entonces, pero bueno, si tú no estabas protegida, el chiste es que sale como tu alma de tu cuerpo para poder hacer estos viajes. Y si tú no estás protegida, puede entrar entes a tu cuerpo. Ajá. Porque lo estás dejando vacío. De hecho, hay una película que habla sobre eso, de terror. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Insidium. Ah, ok, sí. Insidium. Entonces, el chiste es que yo empecé a hacer eso. Porque dije, ¿qué me va a pasar? A mí no me va a pasar nada. Entonces empecé a hacer eso, bla, bla, bla. Y empezaba a hacer mis meditaciones. Y las meditaciones son muy buenísimas. Y te conectan mucho con tu propósito. O sea, son muy buenas las meditaciones. Hágalas. Pero... Y es muy buena haciendo meditaciones guiadas. Sí, me gusta hacer meditaciones guiadas. Sí. Lo haces genial. Gracias. Sí. Entonces empecé a hacer eso. Pero tienes que hacerlo como 21 días. Es como muy específico. Lo empecé a hacer. Entonces yo no me había dado cuenta que pues lo peligroso que podía ser. Entonces hasta que me pasó un día que lo hice y me desperté como en una habitación que sí era mi cuarto, pero estaba todo diferente acomodado. Ok. Y las luces eran como rojas. Era como si esto estuviera rojo, ¿sabes? Okay. Entonces está rojo. Entonces a mí se me hizo súper raro, pero dije, bueno, o sea, yo no me di cuenta de que no estaba yo en mi sueño, en la vida real, sino que yo estaba
quién sabe dónde. Entonces para también, para hacer como una anotación de esto, es que yo esa noche, yo sí sentí como que, porque estaba haciendo la meditación y me quedé dormida, pero yo sí sentí como que algo salió de mí, como que si me saliera, pero me dolió, o sea, sí sentí como algo. Sí, como que si estuvieras desgarrando algo. Okay. O sea, sí lo sentí, sí. Pero como dije, bueno, X, no era un dolor insoportable, era como la incomodidad y sentir eso, ¿no? Sí. Entonces, yo estaba así como, güey, ¿por qué está mi mueble acá? ¿Por qué? O sea, estaba yo así y abren la puerta de mi cuarto y eran como 2 youtubers, porque justo yo estaba viendo un video de ellos antes de dormirme, sí. Pero estaban así todos desfigurados, así como súper macabros. Y fue cuando yo me di cuenta de que, güey, no estoy en mi casa, sino quién sabe en qué dimensión estoy, que me fui para ahí. Entonces ya yo recuerdo que justo regresé a la cama y me tapé la cara con mi sábana. Y ya empecé a decir, Padre nuestro que estás diciendo, Padre. Y hasta que yo me desperté, en Mérida, Yucatán. Pero sí me dio trabajo regresar. Y desde eso ya no lo volví a hacer, porque sí me dio miedo. Dije, creo que no está tan bien que yo haga. Es que como que yo sí creo que como que puedes tener estos viajes o incluso con esta intención como comunicarte y como ligado a esta historia más allá como del sueño. Una vez yo he ido a que me lean las cartas, yo creo que como 4 veces en toda mi vida, ¿no? Ay, como si fuera muy vieja, ¿no? Ay, en mis cortos 20 años. Ay, no es cierto. No. Pero la última vez que lo hice, sí estuvo raro. Y como que yo siento que la persona que me lo hizo es como un viaje en el momento. O hizo una conexión, así como la bruja de Alemana o algo así. Porque pues no sé, pues yo fui, le pregunté sobre algunas cosas, pero pues primero vimos a mi mamá y a mi papá, ¿no? Pero primero fuimos con mi papá y hubo un momento en que ella me empezó a describir como, y empezó a hacerle como, jaja, tu papá, no voy a decir exactamente las palabras que me decía, pero era como, me lo estaba describiendo como en una acción, como, tu papá es como curioso, se sienta en su sillón, cruzando la pierna, o sea, así, como si mientras estaba conmigo, al mismo tiempo lo estaba viendo a él y decía, y está peleándose con las noticias, ¿no? Es muy grosero. Entonces como que como que me dio escalofrío, eso como me empezó a describir como mientras estaba conmigo, lo estaba viendo a él, porque obviamente esa descripción que me dio de mi papá es totalmente mi papá. Se sienta en el sillón, se pone a discutir con quien esté quien está dando las noticias, o sea, como que pero no es algo que, o sea, obviamente que nadie va a saber más que vea más que mi hermana o yo, ¿no? O sea, no es algo que como conviva con tu papá. Que alguien que conviva con mi papá obviamente lo podría decir, pero te lo juro, Harry, que parecía que estaba ella conmigo y al mismo tiempo me estaba describiendo como si estuviera viendo a mi papá en ese momento. Y luego cuando se fue con mi mamá, me dijo como, es que está muy raro, no veo a tu mamá, está bloqueado. Entonces como que yo unos días después fui con mi mamá y le conté, ¿no? Como, oye, pues fui a leerme las cartas, pero estuvo medio raro, como que nunca había conocido a una persona así, como que sí, me dijo muchísimas cosas, o sea, también me dijo como, pues yo a mi abuela casi siempre en Día de Muertos, a mi abuela paterna, aunque nunca la conocí, pero siento una conexión muy fuerte y las personas que la conocen, pues hasta unos me dicen María, porque me parezco mucho a ella. Entonces como que siempre le hago una ofrenda, pero mi abuela también era muy sensible, decían que era súper sensible en muchos sentidos y que ayudó a muchas personas. Y entonces yo hasta le dije como, oye, pues no sé si yo tenga que seguir como un camino como el de mi abuela en esa parte como espiritual, porque como que estaba dudosa en ese sentido. Y como que me dijo, bueno, vamos a intentar conectar
también como que siento que ahí pasó algo porque me dijo como, no, o sea, pues ella al final como que es lo que tú decidas, pero que como que ella dice que nunca te olvides de intencionarle algo como lo has hecho estos años de la ofrenda de Día de Muertos. Ella jamás, o sea, jamás nadie, o sea, jamás podrían saber que tú haces esto, que yo hago eso, y además como que yo lo intenciono, y además que yo tengo, o sea, como que sí está así medio loco. Y te digo, luego fui con mi mamá y le conté como que estuvo medio raro y así. Y entonces mi mamá me dijo ese día, es que tú viniste a abrir algo aquí porque siento que alguien me está observando. Entonces como que siento que sí, o sea, como que también se puede intencionar. Yo sí. Luego tengo unas historias bien random de probando cosas que me dan. Ay, sí, no mames. Es que sí, pero, o sea sí. Las cartas sí hay que tener como... Pero aparte como que nunca había tenido, o sea, no tengo tanta experiencia, pero como que esa sí me pareció te juro que estaba aquí, que estaba allá, que cuando le conté a mi mamá, como que eso que ella me dijo, está cerrado, yo lo fui a abrir días después, y como que, sí, como muy loco. Entonces, sí, está fuerte. Luego podemos hablar también de ese tema, pero... Sí. De pero esos viajes, o esas que puede ser con meditación, o puede ser a través de otras herramientas que puedan ver cosas. Ajá. Sí, o sea, es que sí, creo que sí abriste algo definitivamente. Cuando lees cartas o cuando, sobre todo las de tarot, creo que sí, como que se abre esto y jalan como tu energía. Y se queda ahí. Y se queda ahí. Y a veces la persona que te las lee se queda con parte de tu energía. Entonces como que hay que tener cuidado en eso porque puedes abrir como varias canales que si no las cierras adecuadamente pueden entrar como otras cosas, ¿no? Pero tu mamá bien sellada. Mi mamá estaba, o sea, cuando me pero tu papá. Cuando le mi papá todo así fácil. Es cierto. Pero tu papá viendo eso. Chingada chiquita. No, porque a mi papá no le conté, a mi mamá sí le conté, pero a mi papá no. Pero sí, mi papá bien facilote, lo estaban viendo ahí, viendo la tele. Pero bueno, eso lo relaciona un poco con estos viajes o este tipo de conexiones y ya después de eso jamás, bueno, o sea, que no sea con de otras cosas, pero sí, jamás, como que me dejó esa lección, como no sé yo también qué abrí. Y entonces sí existen otro tipo de conexiones que permiten a las personas verte así. Fue demasiado, o sea, sí fue como no. Honestamente a mí nunca he visto tan así. Ajá. Igual no leo cartas de tarot yo. No, tú no. Ajá. Pero, o sea, porque yo leo cartas de ángeles. No quería decirlo, pero con la única que ya hago esas cosas es con Jaja. Yo creía de que quería. No, yo protegiendo. Y tú, yo leo cartas. Bueno, yo leo cartas. Es un oráculo de ángeles. Entonces, cuando las leo, pues realmente yo no veo como... Porque sé que en las de tarot puedes ver tu presente, tu pasado y tu futuro. Ajá. Realmente lo de ángeles es más bien de que los ángeles te dan como consejos o te dicen cosas. Pero sí me ha pasado que cuando yo las leo, no las veo tal cual, pero en mi cabeza sí empiezan a pasar como imágenes o cosas o sí, como cosas, imágenes. Sí, ves cosas. Imágenes como de vidas o de casas o de cosas así, ¿no? O de personas. Uh-huh. Y a veces si haces como... Bueno, a mí me pasa que te estoy leyendo, o sea, te estoy hablando y te estoy diciendo y como que volteo hacia arriba porque como que necesito concentrar mi mirada en algún punto para poder ver con claridad las imágenes. Ajá. Uh-huh. Pero así que esas brujas estaba... Pero aparte potente, desde que yo la vi, sí, o sea, sí era completamente... esotérica. Sí, o sea, como tenía el cabello largo, lacio hasta acá, súper delgada. Eso me dijo mi mamá del cabello.
¿Qué te dijo? De que hay que tener cuidado porque las brujas que son como más negras o no sé cómo decirla, Ajá. que te agarran tu cabello y te roban tu... Porque el cabello son como todas tus experiencias. Ajá, eso sí he de escuchado, dejar- que de hecho también como para las Sí. como ciertas o sea, en las ciertas creencias no les gusta cortarse Sí. el cabello porque es todas las lecciones Sí, que son han todas las aprendido, lecciones, todo lo vivido, todo lo ajá. vivido y todo Ajá. eso. Entonces, cuando que si te agarran tu cabello, sí pueden saber como mucho de ti. Y también por eso las brujerías muchas veces Con involucran cabello. con cabello. Fíjate que esta no sé, no, como que no siento que era como de eso, pero sí creo que tenía demasiadas cosas avanzadas y más porque además yo soy alérgica a los gatos, pero pues puedo convivir un rato y, o sea, no me, o sea, y es muy difícil. Ya cuando tengo los ojos rojos y se me empieza a cerrar la garganta y es como, ya tengo que salir de ahí y me tomo una loratadina y gotitas y estoy bien, ¿no? Pero justamente cuando llegué, como que tenía muchos gatos, a mí me encantan los gatos, pero había muchos gatos, pero cuando empezó la lectura y todo, todos los gatos como que se acomodaron alrededor de la mesa. ¿Yo dónde me voy a meter? Pero Sí, es interesante. que, ¿sabes qué? Los gatos son protectores. ¿Verdad? Y los gatos pueden ver Sí. como muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Por eso las brujas lo relacionan mucho con los gatos. Porque casi cada bruja o cada persona que es sensible necesita tener un gato porque es el que le ayuda tanto para abrir como para protegerse. Entonces, o sea, por ejemplo, mi hermano tenía, que es súper sensible, pero él ahorita ya está como bloqueado. Cerradísimo. Ajá. Ajá. Y aún así le pasan cosas raras. Él ya ha tenido 2 gatos que no son de él, sino son de su hija, pero siempre se le van con él. A mí siempre se me sientan se le y van yo- con él. Sí, yo igual. Y los 2 gatos que ha tenido se han muerto por cosas inesperadas. De repente un día, de la noche a la mañana, amanece está muerto el muerto. gato. Entonces son cosas que los gatos te protegen, o sea, cargan ellos para que a ti no te pase Te eso. Y pase. por eso justo en esas épocas siempre buscan como gatos negros y Pobrecitos. que a mí se me hace sí, súper está mal. horrible. Pero por eso se me hace, o sea, se me da sentido lo que me dices de los gatos. Sí, o sea, a mí les digo, si yo no fuera alérgica, a mí me gustan mucho y se me acercan muchísimo. Y me encantan. Pero eso, como que esa escena llamó mi atención porque estaban como dispersos los gatos y ya justamente cuando empezó, ella ni les dijo nada, o sea, simplemente empezó a acomodar las cartas y todo y de repente ya estaban todos alrededor, había uno como en una mesa ahí sentado, o sea, como que todos así se acomodaron. Digo, pueden ser coincidencias, ¿no? También como, pero como que en general ese momento estuvo muy, muy locochón. Y ya digo, pues como que le agradecí mucho, yo no me sentí incómoda con ella, o sea, más bien como que me sacó sí salí De onda. como muy sacada de onda porque dije, ¿Qué pedo? ¿qué onda? Como que sí, para mí así no fue como fantoche ni nada por el No, o estilo. sea, porque luego hay unas que sí dices, Sí. ay, Sí. Pero no, con ella sí fue como, aguas. Aguas porque estuvo loco. Y ya, o sea, por eso se lo conté a mi mamá. Y digo, yo ahí abriendo portales que Sí. mi mamá está muy bien protegida. Y yo, y tu mamá cerrando con doble candado. mi mamá, ya no vengas a ver. Sí, Pero sí, estuvo locochón. Ya nos fuimos por otro Sí, ya nos fuimos por otro tema, bueno, pero bueno, está bien. estuvo chido. Venga, vamos a sacar otro papelito. Mira, ese está chiquita. Ok. Esta dice: yo tengo toda una historia de una mujer que me perseguía en sueños. Y una vez en una pijamada con una sola amiga y yo, con una sola amiga, ella y yo la vimos sentada en mi cuarto a la luz de la luna y pues para mí era una mujer alta de pelo lacio y largo. Y no sabía por qué, pero sabía que la habían quemado por completo en un incendio o similar. Ja, 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 ja. No sé por qué puse el ja, 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 ja al final. Solo le faltó el mojo. Sí.
O sea, entiendo que una mujer la perseguía en sueños Y luego la vieron. ya después ya no fue solo en sueños, sino que la vieron ella y otra amiga sentada a la luz de la luna. Eso sonó muy romántico, a la luz de la luna. No, sentada la señora ahí. Sí, qué loco. Qué loco, chum. Y es de alguien que conocemos en común. ¿Sí? Ay, sí. Bueno, luego me dices. Que trabajas con ella, que va a ayudar a tu hermano. ¡Ah! Sí. Qué sueño. Pero a ti. Eso fue en Tapachula. Tapachula. En Tapachula, Chiapas, también hay muchas historias Pero allá. a ti también te perseguían en tus sueños. Cuando leí esto, que nos compartió una amiga en común, me llamó mucho la atención porque justamente en sueños yo también tengo una historia que yo tenía pues más que sueño yo le diría una pesadilla. Por eso me gustan mucho los atrapasueños, que para mí son pesadillas. Tengo una, de hecho, arriba de mi cama. Sí. Porque incluso cuando llegué aquí empecé a tener otra vez más pesadillas. Pero será para el siguiente capítulo. Pero sí, yo tenía un sueño muy recurrente donde soñaba que una mujer, y era en casa de mi papá, o sea, todo el sueño se desarrollaba en casa de mi papá, pero con una mujer, y esa mujer empezaba a decir como, te voy a encontrar, y empezaba a contar como 1, 2, como si estuviéramos jugando a las escondidas, pero siempre que esa siempre me genera esto. Empezó como que mientras iba contando, en vez de hacerle como la tradicional que te volteas, ella iba diciendo 1, 2, 3 y empezaba así como a avanzar, y yo siempre iba y me escondía en el mismo cuarto y como que yo me hacía chiquita, y justamente cuando yo iba a llegar como a encontrarme, son elotes. me despertaba, así son los elotes, si se escuchan lo vamos a dejar de fondo, es lo que se escucha aquí. Entonces justamente me despertaba, cada vez que me iba a encontrar, me despertaba. Pero sí era un sueño muy recurrente ese que tenía. Y más como que me daba mucho miedo porque sabía que era mala. O sea, no podría decir que ella físicamente a lo mejor estaba fea, ni diabólica, ni nada. Pero la intención de... Yo sabía que si me encontraba me iba a hacer algo malo. Entonces no quería, y además como que si era como 1, 2, pero como que abría los ojos... Sí, esa historia sí me da. Esa es de las que no me gusta tanto. Y más porque los oía. Y yo repitiendo el video, pero sí es de esas pesadillas que yo decía que, o sea, qué horror, y me despertaba siempre muy alterada con esa pesadilla. Me acuerdo que una vez sí, creo que hasta me desperté llorando, gritando. Creo que fue de las primeras veces. Y era un sueño que se repetía y se repetía. Y una vez o sea, como que lo dejé de soñar y se repitió otra vez en la adolescencia, el mismo sueño. Entonces como que está raro porque siempre era en casa de mi papá, siempre el mismo cuarto, siempre era como la misma, la persona nunca cambiaba, o sea, no me acuerdo, pues yo no me veía, ¿verdad? Pero sí, sí, esa historia de sueños y de mujeres que te persiguen. Afortunadamente nunca la vi sentada. Qué bueno. Sí, pero sí, esa historia en casa de mi papá. Está hardcore. Siempre que la cuentas me da, ¿verdad?, como cosita a mí también. Sí. Porque sí logro imaginar. Sí, o sea... Y la desesperación tuya. Sí. De, me voy a encontrar, necesito esconderme ahora. Ajá, o sea, es que era muy justo, como que es como... Y aparte como que yo sabía que no me estaba dando tiempo porque ella ya estaba caminando, buscándome, y aparte siempre partía como del mismo lugar, ¿no? Ya cuando vayas a mi casa donde asustan. Nada, no asustan. Ya me contaste varias historias de que pero sí, como que esa historia es fea, pero yo me acuerdo que tú tenías una teoría sobre esa historia. Yo tengo esa pesadilla. Esa pesadilla de que pues es normal que los niños, sobre todo los niños, vean cosas, pero también es normal que los niños como que hagan estos viajes astrales, o sea, se les salga su alma y se vayan a otra dimensión. Pero también los niños, como son muy puros, no tienen malicia, tienen mucha luz, entonces llaman mucho la atención. Entonces a mí la teoría que yo, cuando tú me dijiste de esta historia, es que tú tenías como mucha luz, tienes mucha luz, y
y que la señora a lo mejor siempre te pasaba cuando estabas muy cansada o no sé, que tú te salías de tu alma, o sea, tu alma se salía de tu cuerpo y te ibas como a esta dimensión donde estaba esta señora. Entonces como que... Pero lo bueno es que nunca te encontró. O sí, estoy O en sí. eso. Y estamos viviendo una realidad alterna. Hay que hablar de De Corea. sería muy chido. Pero sí, eso y puede que sí, o sea, ya realmente ya de adulta no he vuelto a tener ese sueño, pero como dices, a lo mejor es como en esta sensibilidad que uno tiene de niña, pues, Sí. como que se van o abres ciertas cosas o ves otras cosas o no Sí. sé qué pasa, pero sí somos seres somos seres de luz. Los peces somos hadas. Harry sí brilla muchísimo. Pero venga, vamos con otra historia. Que creo que sí es la última. Es la última, sí. Tremenda historia. Venga. A mí un tiempo me pasó muy seguido lo del viaje astral. Podía ir a donde quisiera, incluso me gustaba mucho salir de la Tierra, pues no se veía nada más que oscuridad. También me llegué a encontrar varias personas siguiéndome, pero nunca lo vi como algo malo. De hecho, yo las confundía como la parálisis del sueño, solo que según yo ya las podía controlar ahora, entre comillas, cuando no era así. Pero en la mañana siguiente, cuando despertaba, me sentía sin mucha energía. Investigando un poco más, leí sobre tener cuidado con quién te encontrabas porque te podían robar tu energía o entrar a tu cuerpo. Después de eso, cuando empezaba a experimentarlas nuevamente, los viajes astrales, no me gustaba tanto porque recordaba lo que leí y prefería estar en lugares donde no hubiera muchas personas. Y si las había, me iba de ahí. Actualmente ya no he experimentado una. Postdata. También se dice que no es recomendable tener relaciones con personas que te encuentres, por ejemplo tu crush o personas que desees hacerlo, porque en realidad son entes que se transforman y de esa manera al tú acceder roban tu energía, porque en sí eso lleva con un desgaste de energía, que es lo que justo se relaciona con una historia que tengo ahorita. Yo sé, a ver, venga, échala, qué loco. Pero qué loco esto de los viajes astrales. Y justo también como al principio de este capítulo que hacían este viaje astral a Alemania y todo esto. Entonces está súper loquísimo. Sí. ¿Ya ves por qué luego dan ganas de hacer viajes astrales? Solo soy yo. Bueno, ve para que traigas historias para contar. ¿Qué? De hecho hay un artículo de la CIA que salió en los años de la pandemia que son, después de cierto tiempo la CIA va revelando como archivos de investigaciones de ellos. Que de hecho está de este señor Jacobo Weinschwick. Bueno, sí, es Entonces hay un artículo de la CIA que habla sobre viajes astrales y todo esto y de estos entes. Pero bueno, eso lo podemos en ver otra en otra ocasión. Sí. Pero estos entes sexuales que te roban energía sí son ciertos, ¿eh? Porque yo les voy a contar una historia mía. Y hice una investigación, Hice una investigación que la tengo acá. Venga, échala, para decirles todo lo que yo sé. Bueno, el chiste es que fue relativamente hace poco. Fue como hace 6 meses aproximadamente esta historia que me pasó. 4 meses, no 6. El chiste es que yo normalmente duermo boca abajo. Así. Entonces, yo una noche, en la pandemia me daban muchísimas parálisis del sueño. Yo lo relaciono porque hacía mucho esto de las meditaciones, el shifting. Siento que por eso me daban muchas parálisis. Actualmente ya no me dan tantas, pero de vez en cuando sí. Pero según yo también ya las puedo controlar porque empiezo a pensar como en otras cosas, en artistas, en alguna canción. Y ya se me quita la parálisis del sueño. Entonces yo estaba dormitando, estaba como en esta etapa de entre dormida y no dormida. Estaba como... Estoy consciente de lo que está pasando a mi alrededor, pero tengo mis ojos cerrados. Entonces empecé a sentir como una pinza
como una mano así, Sí. que me trataba de mover, y yo sí sentía mi cuerpo que se estaba haciendo así, o sea, como que me estaban tratando de voltear boca arriba. Entonces yo sí sentía como que mi cuerpo estaba haciendo así, y me llamó mucho la atención porque aparte yo sí había sentido como esta presión que te dan cuando se te sube el muerto o la parálisis del sueño, que sientes esta presión que te... Sí, sí, sí. y hasta sientes como cosquillitas en tu cuerpo, ¿no? Como no sé. Sí, como que sí, raro. Sí, raro. Entonces, intentaron así como un minuto volteándome, pero no pudieron. Y a mí me dio mucha risa. O sea, Porque dije, un fantasma no me puede voltear. O sea, es débil el fantasma, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces luego se lo conté a mi mamá y nos reímos y todo eso. Pues me dijo, yo creo que no era un fantasma o un ente. Más bien yo siento que era un súcubo o un inúcubo. Ujú. Que son estos entes demoníacos que son sexuales. Entonces te roban como tu energía para ellos tener. Entonces hice toda una investigación Sí. sobre esto, porque ya las 2 veces que lo había contado, nunca te había podido decir como muy bien qué era. Sí, sí. Solo sabía que era un demonio sexual. Yo no había escuchado jamás Ajá. de eso. Ajá. Entonces Sí, sí. un sucubo viene del latín sucubus, que es el que yace abajo. Ok. Entonces normalmente los sucubos son demonios femeninos que seducen a los hombres durante el sueño para tener relaciones sexuales con los hombres. Y se describen que son como estas personas, como estas mujeres muy hermosas, como muy seductoras y todo eso, pero tienen rasgos demoníacos. O sea, pueden tener cuernos, colas, alas. Mi mamá dijo que ella ya había visto una, pero ella la vio como de pinzas, como de tenazas. alacrán, ajá, como Sí, 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 como Ajá. tenazas. Sí, sí. Entonces te drenan toda tu energía vital y tu fuerza espiritual. Lo que hacen es que te van debilitando con eso, porque de hecho cuando las brujas o personas espirituales, si quieres hacer como algo que sea más efectivo, no puedes tener relaciones sexuales en el tiempo que vas a estar haciendo como estas cosas, ajá, sí. para que funcione mejor. Entonces también los sucubos son como el lado femenino, o sea, las mujeres que seducen a los hombres, pero también hay inúcubos, que es este demonio masculino que seducen a las mujeres. Entonces estos demonios masculinos son iguales, ¿no? De que son muy atractivos y bla, bla, bla. Y se dicen que trabajan juntos. Que las mujeres roban como el semen de los hombres y los inúcubos roban como esta energía para poder crear como bebés híbridos o cosas demoníacas. Qué loco. Entonces se me hizo como, lo necesito contar, porque sí, porque según tengo entendido, los inúcubos son los que tienen a los bebés también. Son los que se les salen de ellos. Los hombres son los que Son los que Ajá. tienen al bebé. Ajá. Órale, eso sí está bien locochón. Y hay casos registrados de mujeres de que nacen el bebé y el bebé está deforme o tiene cosas demoníacas y todo eso. Y son que de esto. Y de hecho, creo que me puedo alargar un poquito más de esto, a lo mejor en otro capítulo. Sí. Porque hay casos registrados de personas que han tenido estos encuentros con los sucubos y los inúcubos durante años. Y ellos no lo sabían. Wow. Porque se meten en tus sueños pero pues obviamente todo físicamente después sí se revela, o sea, moretones, porque aparte son como, pues son demonios, son bruscos y así. O sea, no lo van a hacer con amor y cariño, sino que ellos van por un eso, objetivo. sí, sí, sí. Ajá. Entonces, estos seres vienen registrados desde la Edad Media. Desde la Edad Media hay como este folclore
y vienen registrando esto de los sucubos. Y también ahorita hay mucho como información de estos sucubos y núcubos. Porque sobre todo en Japón los utilizan mucho como para videojuegos y animes y llevar como todo esto lado. Como Sí, lo de hacen ver videojuegos, inofensivo, sí. pero realmente hay que tener mucho cuidado porque sí pasan estas personas. Y lo que a mí se me hizo súper... O sea, no sé cómo está mi cara de... Sí, estás así como... Lo que a mí se me hizo súper como... Es que yo diría, bueno, a lo mejor solo es creencia de acá, de México, o de, no sé, como más del sur, de este lado. No, hay todo un registro de que en todo el mundo se llaman de diferentes maneras, pero sí pasan como como que sí estas es algo, cosas. ¿no? Ajá. Por ejemplo, en el Medio Oriente se dicen que en Grecia se dicen que eran las lamias. No sé si las lamias, eso me suena más conocido. Ajá. Que son las mitad serpientes y las mitad mujeres. Y en Asia se dicen que eran kumuko, que son el zorro de las 9 colas, que se puede convertir en mujer o en hombre, según a quien quiera seducir. Entonces se me hizo Está súper interesante. súper interesante este tema y lo investigué porque dije, bueno, ya me pasó a mí, que gracias a Dios no pudo hacer nada, pero... Ajá. No manches. Bueno, si ustedes han escuchado o habían escuchado de esto y también tienen como alguna experiencia de ustedes o de alguien conocido, estaría muy interesante. Porque la verdad yo no había escuchado de esto hasta que Harry me contó su experiencia y además como que me la contó así de... No, y me dio risa porque no me dejaba voltear y yo... O sea, alguien te estaba tocando, intentando voltearte y más como que, pues como... Sí, es que la neta como les con juro que sí, tenazas. sentí Ajá. como la tenaza, o sea, no sentí mano, Una sentí mano. algo así. Entonces así como, pero me la contó así como, a mí me dio risa, ¿no? Pero ya cuando me contó como esto, dije, no, nunca había escuchado y me amo que investigaste y todo, sí. Pero está súper interesante. Te juro que no sé cómo tenía el acento, que estaba como... Sí, estás tú así. ¿A poco? Pero sí, qué interesante. Muchas gracias, Harry, por compartirnos. Y creo que justamente en esto de la parálisis del sueño y todo eso, porque también como que otras personas me compartieron de la parálisis del sueño, pero dije, bueno, es algo como que si es un común, se le ha denominado, bueno, hay una explicación científica para eso, pero creo que algo como muy común es que a quien le ha pasado siempre es como ver esta sombra o a alguien encima de ti. Y creo que nada más a mí una vez me pasaron, bueno, una vez me pasaron 2 cosas, ¿verdad? O sea, como que en una parálisis del sueño, me acuerdo que según yo ya había logrado salir y no, como que entré a una segunda parálisis del sueño y yo era así como, no, esto no desperté. Cuando yo pensé que se había despertado y cuando me di cuenta no había despertado, entonces tuve que volverme a despertar. O sea, fue como que ese día sí me desesperé muchísimo, que está interesante eso. Y una vez me dijeron en eso y con las pesadillas que tú te podías dar cuenta que estabas soñando si te intentabas ver las manos. Entonces como que a mí nunca lo había escuchado y sí, yo tampoco. Pero es interesante porque como que pues no nos vemos en los sueños, entonces como intentar verte pues podría ser una señal de que sigues durmiendo, de que estás, o estás en otro plano, universo, en otro plano, ¿no? Eso, y me acuerdo que ya como la última fue que me dio una parálisis también del sueño en casa de mi papá y desperté y estaba como toda estresada, así ya casa, vas a dormir ahí. Y en mi cuarto, que y sí, cuando desperté estaba muy estresada y fui a prender la luz, porque aparte había sido un sueño muy raro y al momento como después de que me pasó lo de mi tía que vi en la puerta en los capítulos pasados,
empecé a dormir con la puerta cerrada, como tú, nada más que yo no le pongo seguro. Pero justamente también dentro del cuarto hay como un pequeño roperito que se cierra solamente con llave. Y como que ese día o sea, también quedó entreabierto, ¿no? Es que esos entreabiertos son lo peor. Entonces me acuerdo que después de esa subida de muerto, pues me paré, prendí la luz y vi que como que estaba entreabierta la puerta del ropero y se me hizo raro y como que de repente me iba a acercar y se cerró la puerta. O sea, no estaba abierta la ventana porque yo duermo con la ventana abierta y todo eso. Entonces como que rápidamente me asusté, entonces como que ya estaba cerrada, dije, ¿abro o cierro ya con la llave para que quede bien cerrada? Pues obviamente cerré bien, me quedé como un poquito estresada. En ese momento creo que tenía incienso, entonces creo que prendí y fui a checar la ventana porque dije, pues a lo mejor fue, ya sabes, te tratas de explicar qué ha pasado. A lo mejor fue el viento. El viento poderoso que lo jaló desde adentro, obvio. Y estaba cerrada, entonces como que ya dije, bueno, ya. Y ya creo que como de sueños y eso es lo que me ha pasado y creo que a la mayoría también es algo común. Deberíamos investigar más sobre eso, pero desde el lado no científico, sino espiritual, ¿no? ¿no? O sea, como qué significa, por qué nos pasa, además de que estemos muy cansados, como que pasa en ese proceso que además te digo, o sea, como que esas no las imprimimos porque se me hizo como, son repetitivas, pero siempre es como sentí feo, cuando desperté sí tenía una sensación extraña, la sombra sobre mí, o sea, como que, no sé, está raro. Pero nos falta otra historia. No. Ya no, ¿verdad? Ya era la última. Pues bueno, con esto Pues cerramos. bueno, con esto cerramos. Creo que pueden dejarnos acá en los comentarios si hacemos un video, un capítulo solo de parálisis del sueño. Porque siento que... Sí, y ya también nosotras con más información. Sí, también para compartir, pero desde el lado no científica. Sí, no. Espiritual. Esto es siempre, Sí, siempre eso es espiritual. O sí. sea... O sea, si quieren aportar también sus explicaciones científicas. Ah, no. En esta sí son bien recibidas. En la de las casas no. No, pero sí, o si también tienen o sea, si ellos también saben, ustedes también saben, pues ahí coméntenos. Y ya podemos podemos hablar mucho más de la parálisis, podemos hablar más como de más cuestiones de reencarnación. Tarot, sí, todo eso me encanta. Entonces, ahí escríbanos y bueno. Ahora sí, terminamos este capítulo, estuvo súper interesante. Y pues esto fue... Entre Hadas. Tu dosis perfecta. De magia, claro que sí. Muchas gracias, Dari. Bye. Bye. Nos vemos. Suscríbanse. Me encantó.